Bueno, buenas tardes. Hoy, 15 de julio, se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, una ley que estuvo bastante resistida, bastante debatida, sobre todo por sectores conservadores y sectores de la Iglesia, y fue un triunfo impulsado por el movimiento de disidencias a que esta ley se pueda sancionar, y es parte de un montón de otras leyes que vinieron después y que estuvieron antes. Tiene que ver con la ampliación de derechos. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de ANSAFE abrimos este espacio de debate para conversar, para tratar de instalar el tema, para visibilizar toda la situación, porque entendemos que si bien se ha avanzado bastante en relación a la conquista de derechos, queda un montón de cosas todavía por conquistar. Nosotros desde las escuelas tenemos una herramienta que es la ESI, que la estamos todo el tiempo tratando de impulsar, de discutir, de instalar, y pensando la ESI en perspectiva de género y claro en derechos humanos. Nos acompañan hoy Esteban Paulón, que es integrante de la Comisión Directiva del LGTB, y María Eugenia Sarrías, presidenta de la organización Las Afines. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, recordar, como vos bien decías, estamos celebrando un 10º aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, una ley que hoy nos parece incluso lejana, ¿no? Uno a veces cuando ve en perspectiva los derechos que se han conquistado dice, ¿cómo puede ser que 10 años atrás una pareja de personas del mismo sexo no pudiera casarse, no pudiera acceder a una obra social, al cuidado de un familiar enfermo, a una pensión, a algún bien que hubiera compartido, solo por el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o trans, ¿no? El hecho fundamentalmente del matrimonio igualitario, nuestra orientación sexual, hacía que no pudiéramos acceder a un derecho tan importante como es el matrimonio, que por el impacto social que tiene, termina determinando que la ley de matrimonio igualitario es mucho más que el paquete de derechos que otorga, ¿no? Uno cuando ve una ley piensa, ¿qué incluye esta ley? ¿Qué implica esta ley? Bueno, me puedo casar, perfecto, bueno, puedo adoptar o coadoptar o ser comadre, copadre con mi pareja a través de las medidas de los métodos de reproducción asistida, etc. Perfecto, puedo recibir una pensión, me puedo anotar en el registro, podemos alquilar juntos, podemos sacar un crédito. Eso está, ¿no? Esos son los derechos formales que otorga la ley. Y sin embargo la ley de matrimonio igualitario tuvo un efecto social tan profundo y mucho más amplio que ese paquete de derechos que otorgaba, que aún hoy todavía, justamente por todo lo que falta, lo que vos decías de todo lo que falta, aún hoy está más vigente que nunca en el debate, ¿no? Porque, como decimos habitualmente, las leyes son herramientas, no son instancias finales, ¿no? Quienes trabajamos en el proceso de aprobación de la ley sabemos todo lo que nos costó que esa ley fuera una realidad. Y sin embargo, el día que se aprobó sabíamos que empezaba una historia, no que terminaba nada. O sea, termina una parte del proceso, que es lograr un consenso social y político para que esa ley pueda estar vigente, y empezó una lucha de todo el colectivo de la diversidad y de la disidencia por la igualdad real. Como dice un querido amigo, habíamos conquistado el derecho al matrimonio, pero empezamos a luchar por el derecho al noviazgo, porque hoy, aún hoy, 10 años después, ir de la mano con tu pareja en un espacio público puede implicar un insulto, un golpe. Expresar tu sexualidad y tu orientación sexual de una manera por fuera de los cánones de lo que se espera, ¿no? Muchas veces se espera que los varones gays nos parezcamos en nuestra expresión de género a los varones hetero, y que las mujeres lesbianas se parezcan en su expresión de género a las mujeres heterosexuales, y cada una va a expresar su sexualidad libremente. A veces nuestra propia forma de expresar la sexualidad hace que también seamos víctimas de la violencia, en el caso de las mujeres lesbianas de la invisibilidad. Muchas veces las cuestiones que están muy arraigadas en la sociedad, el machismo, el patriarcado, la heteronorma, terminan haciendo que reproduzcamos nosotros y nosotras en nuestras propias familias eso que supuestamente vinimos a contestar, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuáles son los cánones de aceptación de la diversidad? Se pueden casar, perfecto, bueno, pero que tengan hijos, que sean monógamos, que se comporten discretamente, que representen una cierta imagen de familia, ¿no? Y el otro día, en estos días de los 10 años de la ley de matrimonio, que
estamos charlando con un montón de sectores, nos acordábamos con unas compañeras de algunos de los temas que se planteaban en ese debate. Y yo me acordaba que a nosotros se nos había impuesto el deber de ejemplaridad y el deber de demostrar amor. O sea, parecía que el matrimonio, que es una institución civil, es un contrato, y que a nadie se le ocurriría pedir una prueba de amor a un heterosexual, es simplemente ir y firmar un acta, ni determinadas pautas, a nosotros sí se nos exigía, ¿no? Durante la campaña de matrimonio tuvimos que mostrar que éramos los mejores esposos, las mejores esposas, las lesbianas eran las mejores madres, las que mejor cuidaban a sus hijos, nuestras parejas tenían que durar toda la vida, no teníamos derecho al divorcio, ¿no? Digo de lo simbólico, ¿no? De lo concreto que se peleaba en la ley. Y eso aún hoy sigue siendo de alguna manera así, ¿no? Y me parece que es interesante pensar en una ley que generó una transformación tan profunda en la sociedad, que aún no impacta, pero sobre todo pensarlo en clave de qué hacia adelante. ¿Qué hay hacia adelante? Porque evidentemente, como les decía antes, alcanzamos cierto piso mínimo de derechos, de igualdad, simbólica, no solo legal, sino también simbólica, pero hay un camino muy largo por recorrer, y en esto que vos decías de la educación sexual integral, hay un compromiso que tenemos que reforzar permanentemente para que, digamos, es la estrategia más importante que tenemos que desarrollar para alcanzar esa igualdad real. Y al respecto de eso, bueno, nosotras como organización de mujeres lesbianas, señalamos que, bueno, que el acceso a los derechos, a todos los derechos a las mujeres, siempre nos fue más difícil, ¿no? Y bueno, el acceso al derecho del matrimonio también fue así, ¿no? Si bien las caras visibles dentro históricamente, ¿no? Dentro del proceso de aprobación de esta ley fueron lesbianas, o sea, de la Federación, María Raschig, Claudia Castro fue la primer pareja que en Buenos Aires se unieron, tuvieron una unión civil, y desde ahí empieza, como quien dice, a correr, lo que cuando esto se efectiviza, no fueron los primeros matrimonios que pasaron ni en televisión, ni que tuvieron apoyatura, como podría decir, de las ciudades como para visibilizar la temática. De hecho, nosotros lo que señalamos es, acá mismo en la ciudad, hablando de la realidad en Rosario, el primer matrimonio de varones, la municipalidad, las empresas y todo acompañaron a que realmente se mostrara públicamente, se hiciera una gran fiesta, todo pagado. Como que el sistema operó para que eso se viera mucho, con muchas luces. El primer matrimonio de mujeres fue el de Ana Romero, una activista que también es gremialista, que es de ATE, y bueno, que ha estado en las Afinas y también en Arcoiris, que ha luchado, Ana Romero fue la que luchó para el acceso ¿cómo se llama? Que las parejas del mismo sexo tuvieran acceso al IAPOS, por ejemplo, que fue un antecedente antes del matrimonio igualitario, que de eso no se habla mucho, ¿no? O sea, de esas cuestiones no se habla. Sin embargo, ella, bueno, cuando se casó en el distrito donde vivía, que no era el centro, que, no hubo fiesta de la misma forma, no es que, vuelvo a decir que en esta situación, ¿no? De cómo se va el acceso a lo político. De hecho, yo me acuerdo el día y no tiene tanto que ver con nosotros. Cuando digo que estas cosas suceden de esa forma, a veces es la naturalización, ¿no? Que se da en la sociedad. Yo me acuerdo que cuando se hizo público que en Plana se hacía un programa, y te acordás, Esteban, creo que fuiste vos o Guille, me invitó a que vayamos a hablar. Y yo me acuerdo que ese día, cuando me tocaba ir a hablar a la televisión, 15 minutos antes, que esto tiene mucho que ver con lo que vos venías diciendo, María, ¿no? Mi hijo se pone en la puerta y me dice, vos no vas a ningún lado. O sea, vos no te vas a hacer visible. Vos no te vas a hacer visible. Estas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso para mí después? ¿No? Sí. Y yo dije, yo me voy. Y me fui, ¿no? O sea, y salí.
Y creo que eso también, ¿no? Cómo a las mujeres y a las mujeres madres estas cuestiones nos cuestan mucho más, ¿no es cierto? O sea, de hecho, señalo también al respecto de eso y pensando también en la cuestión más chiquita y finita de cómo se defienden esos derechos, que cuando me caso con Roberta, y me voy de viaje, Roberta es de Italia, nos vamos de viaje a Italia, cuando estoy volviendo me llaman la tutora de la escuela de Catalina, mi hija, para decirme que tenía que hacerme la ficha de familia porque, ¿cómo se llama? Lo estaba haciendo, necesitaba tener una ficha de familia. Nunca en toda la vida institucional me había sucedido. La ficha. Y cuando voy, lo que me dicen es, no, pero acá en la escuela hay de todo. Acá hay hijos que, o sea, que están presos, que los padres están presos, hay adictos, así que esto, sí. O sea, y con las afinas en un proceso que se hizo con el proyecto Focalizarte, que tenía que ver con esto, de ver cómo le costaba a las lesbianas que son docentes, la visibilización dentro de las aulas. Hicimos un videito que se llama Desde lejos no se ve, y que justamente ahí damos cuenta también de estos procesos, de cómo cuesta ser alumna, madre y docente en las escuelas, y bueno, cómo estos derechos finalmente también después había que en la vida cotidiana Sí, ¿cómo los ejercemos? ¿Cómo el ejercicio de derechos? De hecho, no pasó solamente ahí, sino que cuando voy a pedir la licencia en el trabajo, la licencia por matrimonio, también tuvo que intervenir, ¿te acordás? Sí, que no había... ¿cómo se llama? Porque también decía el cónyuge, y cada vez que me atendía el administrativo que estaba, se negaba a poner la cónyuge. O sea, y y tuvo que ir, en ese caso estaba Novenia Casati a cargo de la dirección, y sucedió delante de ella misma también, no era algo que no se... Como también para el ejercicio de derechos en la vida cotidiana hay un montón de operadores estatales que intervienen, que van anteponiendo sus propias miradas de mundo. Esto que dice Eugenia de los formularios, por ejemplo, durante muchísimo tiempo cuando nosotros demandábamos al registro civil para que los formularios hablen de los contrayentes sin género, claro, digamos que era algo lógico, la respuesta era, pero tenemos muchos libros impresos. Entonces cuando se terminen los libros y tachemos todas las A por las O y las O por la A para visibilizar que las parejas son del mismo sexo, después veremos. Es decir, un libro, o sea, una imprenta, ¿cuánto cuesta un libro? ¿Cuánto le cuesta al Estado imprimir un libro de actas? Donde vos decís, bueno, mira, a partir del libro, estoy usando el libro 10, abro el libro 11 para empezar a escribir todos los matrimonios, pero también los igualitarios. Y voy mechando y voy completando los no igualitarios en el libro 10, así, o quemo las hojas, no sé. Digo, el Estado siempre, pero fundamentalmente por la negativa de muchos de esos operadores, ¿no? Y en algunas situaciones, en algunas cuestiones tienen que ver con el ejercicio concreto del derecho, y en otras, como en la educación, como bien contaba recién Eugenia, tiene que ver con una responsabilidad ética, me parece, profesional, ¿no? Porque uno puede tener la convicción personal que quiera, obviamente, eso es un derecho personalísimo y nadie lo cuestiona, pero el servicio educativo, el derecho a la educación, es un bien social, diría yo, de los 2 o 3 más importantes, es una de las políticas públicas más destacadas en nuestra comunidad, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es que esa educación realmente sea inclusiva, porque a veces parece también que, vuelvo a esta idea de que esta ley tuvo un impacto mucho más allá de los derechos que garantizaba, porque en algún momento incluso nosotros planteábamos que estábamos luchando por el derecho a decir que no nos queríamos casar, porque en la época aquella de la campaña todos los medios nos preguntaban a quienes estábamos en la campaña nacional del matrimonio, ¿y vos tenés pareja? ¿Y vos te vas a casar? ¿Y vos pensás casarte? Y yo en ese momento no tenía pareja ni pensaba casarme. Digo, pero no tengo por qué luchar por un derecho, o sea, quiero luchar por un derecho para mucha otra gente que lo necesita, pero también para que en el caso de que en algún momento yo desee usar ese derecho, lo pueda usar. Por el derecho a tener derecho. Por el derecho a tener derecho. Pero por otra parte también después,
el impacto social que eso va teniendo en la visibilidad, y esto es lo que molesta, digo, esto que está Eugenia de no te hagas visible, digo, justamente nosotros venimos de una lucha, y por eso tan emparentada la educación con el movimiento debe estar, ¿no? La educación con el movimiento LGBT, porque nosotros venimos reivindicando una cultura del orgullo para dar respuesta a una cultura de la vergüenza. A nosotros nos han educado y se sigue educando a mucha gente aún hoy, no solo en la escuela, digo, en los medios, en las familias, en los entornos afectivos, en la cultura de la vergüenza. Sé discreto, que no se te note, entre cuatro paredes haz lo que quieras, de esa parte de tu vida no me cuentes nada, tu vida íntima es tu vida íntima, como si cualquiera cuando llega al trabajo un lunes a la mañana no comenta que a la suegra le salió un callo en el pie, que el hijo fue a la escuela o que la hija se cayó jugando al hockey. O sea, todos compartimos en la sociedad los espacios que compartimos, incluso en las escuelas, donde nuestras docentes nos contaban de los hijos, de la madre, del esposo, digo, en las escuelas pasa, y parece que solamente una parte de la sociedad está habilitada a compartir eso. Por eso nosotros decimos, bueno, la cultura del orgullo viene a responder a esa cultura de la vergüenza, ya no más vergüenza. ¿Por qué yo no puedo compartir mi fin de semana con mi pareja? ¿Por qué yo no puedo contar que me gusta tal o cual compañero o compañera de otro curso de la escuela, o me encanta tal que vi en la televisión? ¿Por qué no lo puedo compartir, ¿no? Entonces vamos rompiendo esa cultura de la vergüenza que en definitiva es educativa, digamos, tiene una matriz y un factor educativo, y esa visibilidad es la que va haciendo que la discriminación pueda ir disminuyendo. No es la garantía absoluta, pero sin visibilidad no sería posible tampoco. Y sin estas leyes que legitimaron a un colectivo social, que nos sacaron masivamente del armario y que realmente nos pusieron sobre la agenda de las políticas públicas para que después la ESI tuviera que hablar de nosotros, la reproducción asistida tuviera que hablar de nosotros, el femicidio tuviera que hablar de nosotros, la ley contra la discriminación aún no, espero pronto hable de nosotros. Digo, esto es muy importante, ¿no? Y con esto termino con una anécdota muy interesante. A veces me preguntan qué recuerdo de la noche del 14 o 15 de julio, esa madrugada, aparte de que era una madrugada muy fría, ahí en el Senado. Yo estaba entre el Senado y la plaza porque estábamos asegurando los últimos votitos que se nos iban, teníamos ahí 5 votos discos los que teníamos que lograr que votaran. Pero si algo recuerdo de esa noche es la cantidad de mensajes que recibimos quienes estábamos en la campaña del matrimonio, por Facebook, no sé, que la gente conseguía tu celular, cantidad de mensajes de: llamé a las 3 de la mañana a mi papá y le conté que era gay, que el chico que vive conmigo no es mi amigo, que es mi pareja. Pude hablarlo con mi mamá o a mis compañeras de trabajo, saben que ahora mi compañera es mi pareja y no mi prima. Digo, historias de lo cotidiano de un colectivo que durante mucho tiempo incluso se autoconvencía de que era mejor no ser visible. ¿Para qué tener problemas? ¿Para qué poner la cara? ¿Para qué nos decían cuando estábamos acá impulsando la ley de parejas antes de matrimonio en la provincia? Me acuerdo, juntábamos firmas en la puerta de un boliche de ambiente LGBT, apoye la unión civil en Santa Fe. Y decía, no, dice, pero yo estoy bien, ¿por qué me voy a exhibir? Y que luego hayamos podido llenar la plaza, ser visibles, contarle a papá, mamá, a la vecina del trabajo, decir soy lesbiana, esta persona es mi pareja, es la mujer que amo, soy gay, este chico es mi pareja, quiero casarme con... Digo, fue realmente un proceso incluso interno como comunidad de vencer nuestros propios prejuicios, ¿no? Lo que pasa es que es un proceso muy largo que lleva generaciones y que, bueno, estamos en plena trayectoria. Y como vos decís, perdón, no sé si te corté, ¿querés decir algo? No, en esto de pensar la ley, aparte de como derecho, de salir de la clandestinidad, de poder visibilizarlo desde ahí, y pensaba en esto de que circulaba mucho hace 10 años atrás, de que por qué no se quedan con la unión civil, si es lo mismo, si más o menos da los mismos derechos, y esta idea del mismo nombre, los mismos derechos, digamos. Porque el debate no fue nunca por los derechos. Vos sabés que el proceso en todos los países donde se debatió el matrimonio igualitario es exactamente igual, los argumentos en contra son exactamente iguales y las estrategias son exactamente iguales. Y en la mayoría en todos los países donde se accedió al matrimonio igualitario, cuando ya era algo inminente, los sectores reaccionarios que no nos quieren ver ni vivos, nos ofrecían todos los derechos. A nosotros nos lo decían en la cara, decían, tomen todos los derechos. A lo último era ya hasta la adopción. Había un proyecto de una senadora que era unión civil con adopción, pero no nos toquen el nombre. Eso habla de lo importante simbólicamente que era. Sobre todo porque, o sea, nosotros somos
hemos sido parte de la campaña interamericana por una convención de derechos sexuales y reproductivos, que ha trabajado mucho para que en la OEA haya una convención de derechos sexuales y reproductivos, porque en realidad este debate, lo que pone en juego, y es lo que se hablaba en todas las casas, de todas las familias cuando salían, es el concepto de familia y en realidad el concepto de sexualidad, ¿no? y las relaciones sociales que esto genera, ¿no es cierto? Entonces, y por supuesto, uno dice no tiene nada que ver con el aborto, y sí, también tiene que ver, porque es el derecho a decidir, sobre todo en nuestras vidas, ¿no? O sea, es como que nosotros decimos, ¿se puede hablar de un derecho humano y negar otros? O sea, están concatenados, o sea, no hay uno que sea ni superior ni inferior, o sea, realmente se dan en forma concatenada. Y bueno, como decía Esteban, a nivel de la OEA, muchas veces nos tocó participar y siempre fue muy difícil, o sea, siempre, o sea, el lobby de los sectores conservadores al respecto de que no nos dieran derechos, porque a ver, entendamos que para que se den los derechos en los países también es necesario otro tipo de incidencia a nivel internacional a veces, y a veces al revés, desde un país hacia, o sea, nunca se puede dar, es dialéctico, ¿no es cierto?, el movimiento. ¿Por qué? Porque lo que sucede en un país modifica la realidad de otros. De hecho, el caso argentino después generó otras, y como sucedió en España y así, ¿no es cierto? Y bueno, y hasta el día de hoy todavía no hay una convención de derechos sexuales y reproductivos, y cuesta muchísimo que eso suceda, porque bueno, justamente, o sea, en realidad los sectores conservadores y apoyados también por otros sectores de interés, porque no es que no están apoyados por otros sectores de interés, también políticos, porque esto, cuando estamos hablando Bolsonaro, que llegó a la candidatura por el evangelismo, pensemos aquí a nivel local qué es lo que sucedió, o sea, podemos llegar a analizar cómo la política también, o sea, las derechas y los conservadores cómo se han unido, y eso va generando un movimiento. Por eso yo siempre digo que no hay ningún derecho que lo tengamos para siempre. No nos tenemos que quedar sentadites en nuestras casas seguras de que ya tenemos el matrimonio igualitario, porque así como hoy tenemos un derecho, mañana puede no haberlo, ¿no? Y todos los días es la batalla por la realidad de esos derechos. Así es. Sí, de lo que decía Eugenia de la incidencia internacional, incluso tenemos dos buenos ejemplos muy cercanos en el tiempo, que a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica y Ecuador tuvieron que legalizar el matrimonio igualitario, y debieran hacerlo todos los países de Latinoamérica. Lo que pasa es que bueno, ahí a veces las relaciones de fuerza son más complicadas, pero incluso esto también tiene incidencia, impacto en lo que tiene que ver con el reconocimiento del nombre social de las personas trans. No llega a ser esto una ley de identidad de género, pero abre un debate para que la sociedad también madure. A veces las sociedades son tan conservadoras como piensan que son, ¿no? Y en la medida en que se animan a abrir, yo estoy seguro que tanto en Ecuador, que hace un año hace poquito se cumplió un año que está vigente el matrimonio igualitario, como en Costa Rica, que entró en vigencia el 26 de mayo pasado, la propia visibilidad y ejercicio de ese derecho va a ir va a sentar las bases y va a abrir las puertas para otros derechos que tienen que ver con esto que decía Eugenia de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, y es como que la ley te da el puntapié inicial para seguir, es como cuando hablábamos de la ESI, la ESI es una ley que está promulgada y que sin embargo, más allá de que hoy esa ley nos ha quedado media caduca porque no hay cuestiones de perspectiva de género, la cuestión de disidencia no está de alguna manera planteada o especificada, digamos, como para poder pensar en que eso nos permita de alguna manera instalar estos debates dentro de las escuelas, pero sin embargo es la herramienta que nosotros tenemos como para poder empezar a trabajar
tanto con los docentes como los alumnos en relación a lograr espacios, digamos, de tránsito a la escuela que sean un poco, digamos, que tengan más que ver con lo sano, con la sanidad, que tenga que ver con un espacio de contención, un espacio que no sea, que la escuela no sea un lugar más donde se tape la boca, digamos, sino que sea un espacio, digamos, donde puedan de alguna manera instalarse estas cuestiones. Donde puedan ser, sí. Que eso es Sí, tan sí, importante, claro. ¿no? Es un lema que usamos. Pero es eso, el espacio donde se pueda ser, quien uno es. Cuando todo el tiempo, para poder desarrollarte cotidianamente, tenés que escindirte, o te obligan a escindirte. Y esto lo digo desde el trabajo, no solamente en la escuela. A veces cuando vamos a hacer deporte, cuando te obligan a escindirte o a escindir tu familia, mostrar determinada parte de tu familia y determinada otra no, que eso también nos ha pasado mucho a nosotros. Esto que se veía, ¿no? O sea, algunas fotos familiares que siempre estaban y otras fotos que no estaban, que nunca están o que no se quieren mostrar, ¿no es cierto? Creo que esto, ¿no? Eso enferma. Eso es iatrogénico, un Estado que no habilitaba a la existencia, a la igualdad de oportunidades de todas las personas y a la existencia de determinada matrimonio, ¿no es cierto? También estaba inhabilitando al acceso a derechos como por ejemplo la vivienda, ¿no? O sea, a otros derechos que son fundamentales para el desarrollo. Al no existir en la política pública, no podés ser sujete de las acciones del Estado. O sea, es como que, digamos, pasó con nuestras familias como si no existieran porque el Estado no regulaba determinados derechos o relaciones, y cuando llegamos al debate de la ley eran cientos las parejas me recuerdo la historia de una pareja de lesbianas, de mamás lesbianas, que su hija tenía 18 años cuando la ley se aprobó. O sea, cuando la ley de matrimonio, y eso, toda esa vida vivida con miedo, con una espada de Damocles en la cabeza, si pasaba algo, quién de las dos cuidaba, en la escuela, quién la podía retirar, no digo, desde lo cotidiano hasta algo que puede ser un poco más grave, y es el mero reconocimiento de tu propia familia. O sea, vos estás en un contexto donde tu realidad vital es una, que esto es un derecho que consagra la Constitución la Convención de los Derechos de Niños, pero después en los papeles es otra, ¿no? Entonces, esa existencia del Estado es fundamental. Vos hablabas del tema de las leyes. Bueno, las leyes son condición necesaria, pero no suficiente. O sea, son herramientas y elementos, y esto que vos hablabas con la ESI debe ser uno de los ejemplos más claros en ese sentido. Pero mirá qué importante que es el efecto que esto tiene, que ahora en tiempos de pandemia y viendo un poco algunos datos, anteayer leía el dato que me facilitaba un compañero de Uruguay que gestiona políticas públicas para la diversidad, la disparada del incremento de los suicidios adolescentes a partir del aislamiento, de las medidas de confinamiento, no por las medidas de confinamiento en sí, por la consideración sanitaria que uno pueda tener, sino el efecto concreto de personas que seguramente, como decía Eugenia, en un marco donde a veces hay que escindirse de una vida, en la escuela sí pueden no escindirse. En la escuela encuentran ese escape de poder compartirlo con sus compañeros, de poder mariconear todo lo que quieran, chonguear, si son lesbianas, todo lo que quieran, sacar la purpurina, sacar la banderita, ir al centro de estudiantes, ver una charla de diversidad sexual, y de golpe se vieron confinadas a estar 24 horas en ese hogar que no les quiere, que no les permite ser, que les presiona para que se curen, para que se cambien, para que modifiquen su vida, para que busquen otra alternativa, y eso en ningún caso, aunque no llegues al caso extremo de quitarte la vida, en ningún caso va a terminar bien. Así que esto es una apreciación personal, creo que tiene que ser nuestra obsesión y nuestra dedicación y nuestra batalla diaria, que la ESI sea una realidad en todas las escuelas, y en eso los docentes tienen un rol muy importante. Es fundamental también, bueno, ahora viste que está que se dio a conocer que el Ministerio de
de la mujer a nivel nacional tiene un plan, ¿no es cierto? Y dentro de este plan parece que se han olvidado de la ESI, ¿no? O sea, es fundamental que, bueno, que gremios así como ANSAFE y como las organizaciones sociales, bueno, festejemos que existe un plan, pero también veamos cómo incorpora esto, porque sí es verdad que sin la educación, esto es una batalla cultural. Es una batalla cultural y la educación es fundamental para la transformación social, para que realmente la igualdad exista, porque el matrimonio todavía no es igualitario. Claro. No, que en realidad cuando decimos matrimonio igualitario, tendríamos que preguntarnos de qué igualdad hablábamos y hablamos hoy, ¿no? O sea, en ese momento lo más importante para nosotros era el derecho a decidir, y que todos tuviéramos derecho a decidir si queríamos casarnos o no casarnos, poder acceder, el acceso, ¿no?, a un derecho. Y en ese sentido era igualitario, eso nos ponía a todos en igualdad de condiciones. Pero eso no, el matrimonio se modificó para todas las personas. Claro. La modificación no fue solo para nosotros, las personas del colectivo LGBTI, sino que la institución matrimonial sufrió, o sea, ese articulado de la ley y muchos cambios en el Código Civil que también fueron muy importantes para la democratización de ¿qué? De los roles dentro de la familia, ¿no? La Iglesia y los sectores conservadores no reaccionaban al pedo. Nosotros realmente sí teníamos mucha influencia del feminismo al respecto de que lo que estábamos intentando era romper con el heteropatriarcado en algún sentido, ¿no? Y modificar la instancia de lo que significaba el matrimonio, ¿no? No sé, que cuando arrancamos nosotros de la Federación con la campaña por la ley de matrimonio igualitario, desde algunos sectores del colectivo o del movimiento se planteaba que era mejor ir por una unión civil porque ¿por qué queríamos meternos en una institución patriarcal, machista, vinculada con la Iglesia Católica, tradicional, etcétera? Y nosotros justamente, en el mismo sentido de lo que decía Eugenia, decía, queremos estar adentro para modificarlo. Porque aparte, primero que, si bien es cierto que la igualdad se construye en un proceso mucho más complejo, una condición mínima es los mismos derechos con los mismos nombres. Entonces, por más de que vos me digas, te voy a dar estos derechos, pero te vas a llamar, eso digamos, esos son leyes apartheid, ¿no? En Estados Unidos, en los años 60, también dejaban entrar, subir a los negros a los colectivos con los blancos, pero iban en la parte de atrás. Entonces, por más de que ese colectivo salía a la misma hora y llegaba a la misma hora, era un trato discriminatorio. Y en ese sentido nosotros no queríamos leyes de apartheid o realmente leyes que segregaban ya de entrada. Por eso decíamos los mismos derechos con los mismos nombres. Pero también decíamos, desde adentro de la institución, si nosotros hacemos una apuesta a relaciones más democráticas, más igualitarias hacia el interior de nuestras propias parejas, que no es fácil porque estamos criadas, criados, criades en esta sociedad heteropatriarcal, hemos recibido esa formación, tenemos el machismo internalizado, pero bueno, de alguna manera de construirnos en nuestras propias formas de familia y vamos a mejorar el matrimonio. Y tan es así que la idea del matrimonio igualitario es una idea política, en realidad, una agenda política de las organizaciones. Pero lo que se votó esa noche fue una ley que modificaba un artículo del Código Civil. Sí incorporó algunos derechos concretos, sobre todo en temas de comaternidad, porque ahí había un tema que había que acomodar en relación a otras leyes. Como había un vacío ahí. Porque eso fue posterior. No, en realidad fue todo en la ley de matrimonio igualitario, la 26.618, digamos, modifica 4 o 5 artículos del Código Civil e incorpora un trato específico en el caso de las hijos e hijas de pareja del mismo sexo en relación al orden de los apellidos, que después, ahí durante mucho tiempo, las parejas hetero argumentaban discriminación porque no podían elegir el orden de los apellidos de sus hijos, de sus hijas, de sus hijes, y todo eso después se subsana 4 años más tarde con el nuevo Código Civil. En el nuevo Código Civil ya no existe más nada, o sea, hay una institución que se llama matrimonio, a la cual pueden acceder 2 personas mayores, capaces, que cumplan los requisitos, que no estén casadas previamente. Independientemente, se incorpora un párrafo para que quede claro el sentido, digo, independientemente de la orientación del sexo o el género de los contrayentes. Pero, digamos, realmente el nuevo Código Civil termina incorporando en las normas ya más profundamente todos estos cambios, y aparecen sí también
todas estas instituciones maravillosas, muy libres, más democráticas, que pedía parte de nuestro colectivo, pero que nosotros entendíamos que pedirlo en ese momento era tirar por la borda esta idea de trato igualitario por el que estábamos luchando. Entonces, hoy tenemos matrimonio civil para todas las parejas y también tenemos unión concubinaria, que sería lo que es la unión civil, también tenemos los acuerdos prematrimoniales, los regímenes de filiación, donde si bien la filiación sigue, ahí hay algunos temas que quedaron sin modificar, pero al menos en todo lo que tiene que ver con el cuidado y la responsabilidad familiar y parental o parental, se democratiza, puede haber más de 2 personas que estén a cargo de un niño, una niña, si así fuera, digamos, por una nueva familia, por un nuevo matrimonio, la familia ensamblada, o sea, se le dio incorporación y marco a un montón de realidades de las familias que eran importantes. Pero para que te des una idea de dónde veníamos arrastrando, para que se den una idea de dónde veníamos arrastrando desigualdades, sobre todo de género, entre varones y mujeres en el Código Civil, la ley de matrimonio igualitario deroga, aparte de incorporar algunas modificaciones, deroga un artículo del Código Civil que prohibía a la esposa, en un matrimonio heterosexual, reclamar un tesoro que fuera encontrado, incluso si la propiedad fuera de ella. O sea, una cosa que vendrá de la época que la gente buscaba tesoros en el patio de la casa. Pero hasta el año 2010, si vos estabas casado y tu esposo, o vos como esposa, cavando en el patio, encontrabas un arcón con monedas de oro, no te correspondía ese tesoro porque porque todavía resabios de la incapacidad de las mujeres que ya se había modificado varios años antes. Entonces, cada una de estas leyes nos dan oportunidades también de revisar cómo venimos y de poner en agenda otros cambios que a veces parecen pequeños, pero que simbólicamente son importantes. Que lo lindo es que no era para un colectivo solamente, sino para la sociedad entera. Claro. Y que en realidad, como quien dice, o sea, vino a problematizar esas desigualdades intrínsecas a las realidades de género, ¿no? O sea, de varones y de mujeres, de personas de orientación sexual diversa, de identidades que no habían sido reconocidas hasta el momento, ¿no? Sí, y esta idea que creo que es la potencia que tiene la ley, esta idea de que ampliar derechos para un colectivo que no los tenía no implica quitarle derecho a nadie. O sea, nadie dejó de poder casarse porque ahora gays, lesbianas podamos casarnos, y fue una era tan grande que menos de 2 años después tuvimos la ley de identidad de género, que en ese caso yo recuerdo cuando nosotros arrancamos la campaña por el matrimonio igualitario, mucha gente decía, esto no va a salir, Argentina es un país machista, la Iglesia Católica, somos conservadores, somos latinos. Estos son leyes para los países del norte, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, y nuestra ley de identidad de género del año 2012, la ley argentina, fue el modelo para las leyes de identidad de género de Suecia, Noruega, Finlandia, Malta, Uruguay. Tuvo un efecto de lograr también poner en agenda los derechos de nuestro colectivo y lograr leyes muy importantes. Que no podemos decir, para mí, ¿no?, que solamente tuvo que ver con nuestro activismo. También no podemos dejar de vernos como sujetes históricos, sociales e históricos, que tuvo que ver con la democracia también, ¿no? O sea, porque sinceramente la construcción de lo que sucedió es que había muchos de nosotros que tenían aliados muy fuertes en el interior del Senado, ¿no? Sí. Que en otro momento hubiera sido imposible, y eso tenía que ver con la democracia también, ¿no? O sea, creo que no vernos, o sea, son como, ¿cómo podría decir? Vernos en un todo, ¿no? Sí, nosotros quizás desde el colectivo fuimos la expresión social de algo que estaba pasando también abajo, que era una realidad concreta, que requería una respuesta institucional, y de alguna manera nos tocó poner la mesa para que las instituciones, que son las que en definitiva deciden, sintieran que era momento de avanzar en ese sentido. Nosotros, 10 días antes de la ley de matrimonio igualitario, se dio a conocer una encuesta nacional que ya le daba más del 60% de apoyo popular a la ley, y aprobada la ley se dispararon los números. Cualquier encuesta que hagas en cualquier parte del país te va a dar que el 80-85% de las personas está a favor de la ley, porque incluso aunque ideológicamente uno no esté muy de acuerdo, ve que no ha habido una invasión de determinados derechos,
que la ley no es que vamos a promover que ahora todos los niños van a ser homosexuales y todas las niñas van a ser lesbianas, o sea, todos esos mitos, toda esa fantasía de tanto odio y de tanto miedo que se construye en la campaña por la ley, que construyen los sectores que se oponen, luego uno se ve que en el ejercicio concreto, en el ejercicio cotidiano, nada de eso pasa. Por eso también hay mucha resistencia a que estas leyes se aprueben, porque una vez que se aprueban es muy difícil que vuelvan para atrás, porque la sociedad las incorpora y entiende que esto no genera ningún perjuicio. Por eso tanta obsesión y tanta pelea para que no se apruebe el derecho al aborto, ¿no? La interrupción legal del embarazo, porque lo que va a ocurrir si se aprueba la interrupción voluntaria del embarazo, que espero que sea pronto, es que vamos a haber sacado el aborto de la clandestinidad. No va a haber miles de mujeres más corriendo a hacerse un aborto que las que hoy tienen que recurrir a una interrupción del embarazo, pero bueno, estos sectores lo saben y por eso se oponen a sobre todo lo que se oponen es a que lo que va a ocurrir es que las mujeres vamos a tener derecho a decir sobre nuestro cuerpo, va a haber libertad, ¿no? O sea que es fundamental. Así es. Sí. Y al respecto, hablábamos antes, bueno, qué sería de aquí para adelante, ¿no es cierto? Y yo creo que lo más importante, y creo que la función de la educación es fundamental al respecto de eso, es bueno, el acceso real, como decíamos antes, ¿no? O sea, que las personas puedan, y esto tiene que ver con el empoderamiento de cada quien, ser quien somos en los espacios que nos toquen vivir, ¿no es cierto? Y si somos docentes, como docentes, poder hablar de estas realidades, cuando contamos la historia, cuando hacemos literatura, cuando hablamos de cada una de las materias, ver cómo se puede transversalizar, ¿no es cierto? Esto, porque esto realmente va a modificar la vida, la calidad de vida de un montón de personas, ¿no? Y de la sociedad en su conjunto, porque como decíamos antes, cuando una persona es más libre toda la sociedad. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias a ustedes por haber habilitado esto.